Cuando firmé los papeles de cierre de mi nueva casa adosada en Meadowbrook Estates, sentí una mezcla de emoción e inquietud. Después de años viviendo en un apartamento, por fin tenía una casa propia. Una encantadora casa de 2 dormitorios, con un pequeño patio ajardinado en una tranquila comunidad suburbana. La emoción era natural. La inquietud venía de preguntarme cómo reaccionarían mis nuevos vecinos ante mi situación. Hace 3 años, un accidente de coche me provocó lesiones nerviosas y un dolor crónico que se calificó de discapacidad invisible. La mayoría de los días podía funcionar con normalidad, pero los brotes me impedían caminar incluso distancias cortas. Esos días, cada paso era como caminar entre 2 fuegos. Mi permiso de aparcamiento para minusválidos no era una comodidad, sino una necesidad que me permitía mantener mi independencia durante las imprevisibles crisis. La empresa de mudanzas había hecho el trabajo pesado el día anterior, y hoy me dedicaba a ordenar los objetos más pequeños y a hacer que mi nueva casa se sintiera como un hogar. Mis primeras interacciones con los vecinos habían sido prometedoras. La pareja de jubilados de la casa de al lado me trajo una lasaña casera y una familia joven me recomendó un restaurante. A última hora de la tarde, estaba agotada. La combinación de deshacer las maletas y el estrés de la mudanza había desencadenado el conocido ardor en las piernas que advertía de un brote inminente. Decidí ir a la farmacia por la receta antes de que el dolor se intensificara. La plaza de aparcamiento que tenía asignada en Meadowbrook era un lugar designado para minusválidos cerca de la puerta de entrada, un argumento de venta clave que mi agente inmobiliario había negociado con la Asociación de Propietarios antes del cierre. Yo había proporcionado toda la documentación necesaria y la plaza estaba oficialmente reservada con pintura azul fresca y señalización. Cuando volvía de la farmacia y aparqué en mi plaza, me di cuenta de que una mujer me observaba atentamente desde el porche de su casa, 3 puertas más abajo. Parecía tener unos 50 años, una melena rubia cortada con precisión y una expresión de escepticismo concentrado. Algo en su postura, los brazos cruzados, la cabeza ligeramente inclinada, me provocó una sensación familiar de temor. Reconocí la mirada de alguien que juzgaba mi discapacidad basándose en mi aspecto. Antes de que pudiera llegar a la puerta principal, la mujer se acercaba con paso decidido. «Disculpe», llamó. Su voz llevaba la dulzura artificial que la gente utiliza cuando están a punto de decir algo desagradable. «Soy Diane Mitchell, presidenta de la Junta de HOA. ¿Está visitando a alguien?» «No, acabo de mudarme ayer», respondí, extendiendo la mano. «Soy Alex Jensen, el nuevo propietario del 42 de Maple Court». Hizo caso omiso de mi mano extendida, con la mirada fija en mi coche. «Veo que ha aparcado en una plaza para minusválidos. Están reservadas para residentes con discapacidad». «Sí, soy consciente. Este es mi espacio asignado», le expliqué. «Tengo un permiso válido para minusválidos y todo el papeleo se tramitó antes del cierre». Los ojos de Diane se entrecerraron mientras me evaluaba de pies a cabeza, una evaluación familiar que había tenido que soportar en innumerables ocasiones desde que obtuve mi permiso. A mis 35 años, con un aspecto razonablemente saludable y caminando sin ayuda, no encajaba con la imagen mental de discapacitado que tenía mucha gente. «A mí me pareces perfectamente capaz», dijo evaporándose la dulzura artificial. «En Meadowbrook nos tomamos muy en serio el aparcamiento accesible. Demasiada gente abusa de estos privilegios». Respiré hondo, luchando contra el impulso de explicar mi historial médico a un completo desconocido. «Entiendo su preocupación por el uso adecuado del aparcamiento accesible. Le aseguro que mi permiso es legítimo y médicamente necesario». «¿Cuál es exactamente su discapacidad?», insistió, acercándose. «El alojamiento anterior era para la señora Levin, que utilizaba una silla de ruedas. Está claro que usted camina muy bien». El calor familiar de la vergüenza y la frustración me subió por el cuello. «Lo siento, pero mi información médica es privada. Mi médico y el DMV han verificado mi necesidad de aparcamiento accesible». Diane sacó su teléfono y empezó a hacer fotos de mi coche
mi matrícula y mi placa de minusválido. Como presidenta de la Asociación de Propietarios, tengo la responsabilidad de asegurarme de que se cumplen las normas de la comunidad. Necesitaré ver documentación que demuestre su discapacidad. En realidad eso no es correcto, repliqué, manteniendo la calma a pesar de mi creciente ansiedad. La ley de estadounidenses con discapacidades y la normativa de vivienda justa protegen mi intimidad médica. La HOA ya ha recibido la debida notificación de mis necesidades de alojamiento a través de mis documentos de cierre. Su expresión se endureció. Quizá las cosas funcionaban de otra manera donde vivías antes, pero en Meadowbrook tenemos protocolos de verificación. Necesitaré confirmación médica o tendrás que aparcar en espacios estándar. Se abrió una puerta y salió el señor jubilado que había traído la lasaña. «Todo bien por aquí, Alex», llamó percibiendo claramente la tensión. «Solo presentándome a nuestro nuevo vecino», respondió Diane antes de que pudiera hablar, «y explicando nuestras normas de aparcamiento. De hecho, ya he revisado los estatutos de la Asociación de Propietarios», dije dirigiéndome a ambos. «No hay nada que obligue a los residentes a revelar información médica privada a los miembros de la Junta. Mi alojamiento se tramitó adecuadamente a través de los canales apropiados». La sonrisa de Diane se tensó. «Bueno, eso tendremos que verlo. Bienvenida a Meadowbrook, Alex». Se dio la vuelta y se alejó, ya tecleando algo en su teléfono. Mi vecino se acercó mientras Diane se retiraba. «No hagas caso a Diane», me dijo en voz baja. «Se nombró a sí misma vigilante del aparcamiento hace años. Soy Tom, por cierto. Encantado de conocerte apropiadamente, Tom, y gracias por la lasaña. No hay problema. Solo», vaciló mirando en dirección a Diane. «Solo ten cuidado. Diane tiende a fijarse en lo que considera violaciones de las reglas. Tu plaza de aparcamiento podría convertirse... algo». Asentí con la cabeza y vi cómo Diane se detenía para hacer más fotos de mi coche desde otro ángulo. No sería la primera vez, dije. Por desgracia, las discapacidades invisibles tienden a invitar a un escrutinio no deseado. Tom me palmeó el hombro con simpatía. La mayoría de la gente de aquí es buena gente. Diane es solo Diane. Avísame si necesitas algo, vecino. Mientras, Tom volvía a su casa. Yo entraba por fin en mi nuevo hogar, con la emoción de ser propietaria teñida ahora de una ansiedad familiar. Las piernas me palpitaban con un dolor que se había intensificado durante el enfrentamiento, un cruel recordatorio de por qué necesitaba esa plaza de aparcamiento. Dejé la medicación en la encimera y me senté en la silla más cercana, masajeándome las piernas doloridas. A través de la ventana pude ver a Diane todavía merodeando cerca de mi plaza de aparcamiento, que ahora parecía medir sus dimensiones con pasos. Ya me había enfrentado antes al escepticismo de la discapacidad, pero algo en el comportamiento autoritario de Diane y en su documentación inmediata sugería que no se trataría de un simple malentendido fácil de resolver con educación. A la semana de mudarme, había establecido una cómoda rutina en Meadowbrook Estates. Por las mañanas me tomaba un café en mi pequeño patio. Por las tardes, exploraba los senderos cercanos en los días buenos y, por fin, tenía mi oficina en casa preparada para mi trabajo remoto de diseño gráfico. El vecindario parecía tranquilo, salvo por un problema persistente. Empezó con una nota escondida bajo mi limpiaparabrisas 3 días después de mi encuentro con Diane. Los espacios para discapacitados son para discapacitados reales, no para convenientes. Te están vigilando. No tenía firma, pero el papel de la impresora y el texto perfectamente centrado sugerían que se trataba de alguien que se tomaba muy en serio su autoproclamada función de hacer cumplir la ley. Suspiré. Fotografié la nota para documentarla y luego la eché a mi creciente archivo Diane. 2 días después, apareció otra nota. Te observé llevando la compra sin dificultad. Curación milagrosa o fraude. Tom, mi vecino jubilado, me sorprendió haciendo fotos de esta segunda nota. ¿Otra vez Diane?, me preguntó moviendo la cabeza cuando le enseñé el mensaje. Parece especialmente interesada en mi situación de aparcamiento, le contesté. No son los únicos, explicó Tom, bajando la voz.
La familia Rodríguez se fue el año pasado después de que ella denunciara a su hijo adolescente por utilizar su plaza de minusválido cuando conducía el coche de su abuela. ¿Y la señora Levin, que vivía en su unidad? Diane la fotografiaba cada vez que pasaba de la silla de ruedas al coche, alegando que buscaba incoherencias. Esta información era preocupante. ¿No hay nadie en la Junta que pueda frenarla? Su marido es el tesorero de la Junta y su compañera de tenis es la vicepresidenta, responde Tom. La mayoría de la gente intenta mantenerse fuera de su radar. Aquella tarde decidí investigar mis derechos y las normas de la Asociación de Propietarios. La ley de estadounidenses con discapacidades, Americans with Disabilities Act, y la ley de vivienda justa, Fair Housing Act, eran claras. Las peticiones de información médica detallada por parte de los miembros de la Junta de la HEOA eran inapropiadas, y el acoso por motivos de discapacidad estaba explícitamente prohibido. Los propios estatutos de Meadowbrook solo establecían que la dirección debía tener archivada la documentación apropiada, que era la mía. En ninguna parte autorizaba a los miembros de la Junta a realizar investigaciones independientes sobre el estado de discapacidad de 1960 los residentes. Armado con estos conocimientos, me sentía más seguro, hasta que volví de una cita con el médico y me encontré a Diane de pie cerca de mi plaza de aparcamiento con otras dos mujeres, gesticulando animadamente hacia mi plaza. «Está vacía. Es sospechoso», oí mientras me acercaba. Ella conduce, va de compras y ayer caminó por el sendero comunitario, mientras los residentes legítimos discapacitados luchan por encontrar aparcamiento cerca. Consideré la posibilidad de evitar la confrontación, pero decidí no hacerlo. Esto no iba a desaparecer por sí solo. «Buenas tardes, señoras», las saludé forzando un tono agradable. No he podido evitar escuchar su preocupación por mi permiso de minusválido. Las dos mujeres parecían avergonzadas, pero Diane cuadró los hombros. Hablábamos de cuestiones de accesibilidad de la comunidad. «Específicamente mi accesibilidad, parece», respondí. «Estaré encantada de explicarle cómo funcionan las discapacidades invisibles. No todas las discapacidades requieren dispositivos de movilidad. Y muchos de nosotros tenemos síntomas fluctuantes». Una mujer murmuró algo sobre la necesidad de comprobar la cena y se marchó rápidamente. La otra se demoró un poco antes de seguirla. «Estáis causando un gran trastorno en nuestra comunidad», dijo Diane cuando nos quedamos solos. «Varios residentes han expresado su preocupación por el uso que hacéis del aparcamiento accesible». «¿Por varios residentes? ¿Te refieres a ti mismo?», le pregunté. Sus ojos se entrecerraron. «Llevo 12 años manteniendo las normas comunitarias aquí. Sé cuando alguien está jugando con el sistema. Entiendo que crean que protegen los recursos de las personas discapacitadas», dije con cuidado. «Pero vigilar mi condición de discapacitado no forma parte de la autoridad de la Asociación de Propietarios. Mi alojamiento está legalmente establecido». «Eso ya lo veremos», respondió antes de alejarse. Aquella tarde, una vecina a la que no conocía pasó a presentarse. «Soy Rachel, de Missing de Inte, la unidad 36», dijo. «Quería advertirte sobre Diane. Ella es escalada». «¿Cómo es eso?» «Está haciendo circular una petición sobre el abuso del aparcamiento accesible y enseñando a la gente fotos tuyas caminando sin ayuda, llevando la compra, cosas así. Te está llamando defraudador de permisos a quien quiera escucharla». Sentí que un nudo familiar de ansiedad se tensaba. «¿Ha hecho esto antes?» «Sí», confirma Rachel. «Tengo esclerosis múltiple. Cuando me mudé, me exigió el historial médico porque parezco demasiado joven para ser discapacitada. Al final pasó a otros objetivos, pero fue un infierno durante meses. A la mañana siguiente recibí otra nota, metida en el buzón, un delito federal que preferí no señalar. Reunión de la Junta el jueves a las 7 p.m. Se revisará su privilegio. De aparcamiento. Traiga documentación médica». Esto cruzó una línea. El HOA no tenía autoridad para revisar mi alojamiento legalmente establecido y mucho menos exigir registros médicos en una reunión pública. Aquella tarde instalé
Una pequeña cámara de seguridad con vistas a mi plaza de aparcamiento y a la puerta principal. Una precaución que resultó valiosa de inmediato. Justo antes del anochecer, mi teléfono me alertó de movimiento. En la transmisión en directo vi a Diane examinando mi placa de minusválido, comprobando si las puertas de mi coche estaban abiertas y pareciendo fotografiar el número de identificación de mi vehículo a través del parabrisas. Al día siguiente, aparecieron octavillas por todo el barrio. Alerta comunitaria, reunión de concienciación sobre el fraude del aparcamiento para discapacitados. Proteger los recursos para los verdaderos discapacitados. La vigilancia y la campaña pública se estaban volviendo imposibles de ignorar. No se trataba de un simple vecino entrometido, sino de un acoso coordinado. Deberías hablar con Linda Harrison de la Unidad 58, me aconsejó Tom cuando le enseñé el folleto. Es una abogada de derechos civiles jubilada. Cuando Diane intentó iniciar una campaña para retirar las canastas de baloncesto de los niños, por ser estructuras antiestéticas, Linda la clausuró con una sola carta redactada en términos contundentes. Mientras le daba las gracias a Tom y volvía a mi casa, me di cuenta de que Diane fotografiaba nuestra interacción desde su ventana. La vigilancia constante estaba empezando a afectar a mi salud. El estrés desencadenaba brotes de dolor más frecuentes, lo que creaba una cruel ironía. Su acoso sobre mi discapacidad en realidad estaba empeorando mis síntomas de discapacidad. Esa noche, al revisar las grabaciones de seguridad antes de acostarme, descubrí algo inquietante. Por la tarde, mientras yo trabajaba, Diane volvió a acercarse a mi coche, esta vez para manipular mi placa de minusválido, doblando ligeramente una esquina antes de colocarla cuidadosamente para que pareciera intacta. Al darme cuenta, sentí un escalofrío. Ya no se trataba solo de aparcar. Diane estaba manipulando activamente mi propiedad y podría acusarme de exhibición indebida de carteles, un delito que en nuestro estado se castiga con multa. Cuando guardé las imágenes en mi creciente archivo de pruebas, supe que no se trataba de simples molestias, sino de señales de advertencia de una situación que iba más allá de las típicas disputas entre vecinos. Lo que había empezado como escepticismo malentendido se estaba convirtiendo en acoso selectivo. Se acercaba la reunión de la Junta del jueves y estaba claro que Diane se estaba preparando para un enfrentamiento público. Yo tenía que estar igualmente preparada, no solo para defender mi derecho a un aparcamiento accesible, sino también para hacer frente a una pauta de comportamiento cada vez más preocupante. El jueves por la tarde se avecinaban nubes de tormenta, tanto en sentido literal como figurado. Me había pasado el día preparándome para la reunión de la Asociación de Propietarios, organizando la documentación sobre la escalada de comportamiento de Diane, junto con impresiones de las leyes pertinentes sobre discapacidad. El estrés había desencadenado un importante brote de dolor y decidí a regañadientes utilizar el bastón, una ayuda para la movilidad que normalmente reservaba para mis peores días. No se me escapaba la ironía. Tras semanas de vigilancia por parte de Diane, con el objetivo de pillarme, por no ser lo bastante discapacitada, su acoso había exacerbado mis síntomas hasta el punto de que ahora necesitaba asistencia visible. Me pregunté brevemente si el bastón acallaría sus acusaciones o simplemente proporcionaría nuevo forraje para el escrutinio. El centro comunitario de Meadowbrook estaba inusualmente lleno cuando llegué. Esta noche, casi 30 personas llenaban la pequeña sala, y sus conversaciones en voz baja se detuvieron momentáneamente cuando entré con mi bastón. Diane estaba sentada frente a la mesa, rodeada de pilas de papeles y un ordenador portátil. Elegí sentarme delante, decidida a abordar su campaña de frente, en lugar de esconderme en la última fila. La reunión comenzó con los asuntos habituales de la Asociación de Propietarios, actualización del presupuesto, programas de jardinería y una breve discusión sobre la sustitución del mobiliario de la piscina. Durante todo el proceso, Diane no dejaba de mirarme, y de vez en cuando le susurraba algo al tesorero, su marido, un hombre callado que asentía sin mirar a nadie a los ojos. Por último, Walter, el presidente de la Junta, llega al punto
Asuntos nuevos del orden del día. Antes de que pudiera continuar, Diane intervino rápidamente. He preparado una presentación especial sobre el cumplimiento de las normas de accesibilidad en los aparcamientos, anunció, poniéndose en pie y conectando su portátil al proyector sin esperar respuesta. Tenemos una situación que requiere la atención inmediata de la Junta. Walter parecía incómodo, pero no la detuvo. Diane ha solicitado 10 minutos para su presentación, explicó a la sala, evitando mirar en mi dirección. La pantalla se iluminó con un PowerPoint titulado Proteger la accesibilidad, lucha contra el fraude de permisos. Se me hizo un nudo en el estómago cuando reconocí la primera diapositiva. Una foto de mi coche en su espacio designado, con mi matrícula claramente visible, aunque por suerte, difuminada por alguien con más sentido común que Diane. Meadowbrook Estates siempre ha dado prioridad a las adaptaciones para residentes legítimamente discapacitados, empezó Diane, enfatizando legítimamente, mientras me miraba fijamente. Recientemente, sin embargo, hemos observado patrones preocupantes que sugieren un posible fraude en los permisos. Lo que siguió fue esencialmente un informe de vigilancia de mis actividades. Fotos mías caminando distancias cortas sin mi bastón, llevando bolsas de la compra, recogiendo el correo. Cada actividad mundana se presentaba como prueba de solicitudes fraudulentas de incapacidad. Aunque respetamos la privacidad médica, continuó Diane, que claramente no respetaba la privacidad médica, la Junta tiene la responsabilidad de garantizar que los recursos de alojamiento no se están malversando de residentes que realmente lo merecen. La sala permaneció en un silencio incómodo mientras ella pasaba más fotos, incluida una en la que había rodeado mis piernas con un rotulador digital rojo, añadiendo la leyenda «sin discapacidad visible». Por lo tanto, propongo que requiramos verificación adicional para todas las asignaciones de estacionamiento para discapacitados, incluyendo... Disculpe, interrumpí, incapaz de contenerme por más tiempo. Necesito abordar varias cuestiones legales y éticas con esta presentación. Diane se volvió hacia mí con una sonrisa tensa. Los comentarios del público se reservan para el final de las presentaciones de la Junta. Esto no es un comentario. General, repliqué, levantándome lentamente con mi bastón. Se trata de abordar una campaña de acoso dirigida contra mí personalmente, utilizando mi información privada sin consentimiento. Walter se aclaró la garganta. Tal vez deberíamos escuchar al residente involucrado. La sonrisa de Diane desapareció, pero se hizo a un lado, cruzada de brazos a la defensiva. Me llamo Alex Jensen. Empecé, dirigiéndome a la sala y no solo a la Junta. Me he mudado recientemente a Meadowbrook, donde he sido objeto de un acoso cada vez mayor en relación con mi discapacidad legalmente establecida. Describí la vigilancia no deseada, las notas dejadas en mi coche, la manipulación de mi placa, captada en las grabaciones de seguridad y los intentos de exigirme información médica privada. Mientras hablaba, distribuí copias de las disposiciones de la Ley de Vivienda Justa relativas al acoso por discapacidad. El comportamiento demostrado esta noche, exhibir públicamente mi vehículo, seguir mis movimientos e intentar clasificar mi condición médica basándose en fotografías, viola potencialmente múltiples leyes federales que protegen a las personas discapacitadas del acoso y la discriminación. Los murmullos se extienden por la sala mientras los residentes revisan la información jurídica que les he proporcionado. No se trata de proteger a los residentes discapacitados, continué. Esta presentación no incluía los vehículos ni las adaptaciones de otros residentes, solo la mía. Esto es acoso selectivo de un residente legalmente discapacitado por un miembro de la Junta, abusando de su posición. Rachel, mi vecina con esclerosis múltiple, se levantó de la última fila. Puedo confirmar este patrón. Cuando me mudé hace 3 años, sufrí un trato idéntico por parte de Diane, incluidas exigencias de historiales médicos y vigilancia de mis actividades. Otro residente, un anciano al que no conocía, levantó la mano. Mi difunta esposa usaba un permiso de minusválido por su enfermedad cardíaca.
La señora Mitchell la cuestionaba repetidamente porque parecía estar bien los días buenos. La cara de Diane enrojeció. Simplemente estoy asegurando las normas de la comunidad. Usted no está cualificado para evaluar discapacidades, interrumpe una mujer cerca de la ventanilla. Mi hijo tiene autismo y usa un permiso de minusválido por su seguridad. ¿Quiere explicarme qué pruebas le satisfarían para condiciones invisibles como la suya? La sala había cambiado de forma palpable. Lo que Diane esperaba claramente que fuera un refuerzo comunitario de su autoridad se había transformado en un examen público de su comportamiento. Walter, cada vez más incómodo, tomó por fin las riendas de la reunión. Creo que tenemos que aclarar algunas políticas de la HOA. En primer lugar, los miembros de la Junta no están autorizados a vigilar a los residentes ni a exigir documentación médica. En segundo lugar, la asignación de plazas para discapacitados se tramitó correctamente a través de la administración para el residente actual. No hay base legítima para una verificación adicional. Diane empezó a recoger su material, visiblemente furiosa. Si esta Junta no protege nuestras normas comunitarias, la Junta existe para defender nuestros estatutos y las leyes pertinentes, interrumpió Walter, mostrando una inesperada entereza. No para acosar a los residentes basándose en sospechas personales. Este asunto está cerrado. Cuando la reunión pasó a otros asuntos, Diane permaneció rígida en su asiento, lanzando de vez en cuando miradas venenosas en mi dirección. Varios residentes se me acercaron después, ofreciéndome su apoyo y compartiendo sus propias historias de Diane. Estaba claro que su comportamiento había afectado a muchos miembros de la comunidad que hasta entonces habían permanecido en silencio. Caminando hacia casa bajo la ligera lluvia que había comenzado durante la reunión, me sentí a la vez reivindicada y agotada. La confrontación pública había ido mejor de lo esperado, pero el estrés me había pasado factura. Me dolían las piernas y cada paso requería un esfuerzo deliberado. Estaba a punto de llegar a casa cuando me di cuenta de que algo bloqueaba mi plaza de aparcamiento. El todoterreno de Diane estaba aparcado en un ángulo que impedía el acceso a mi plaza designada. A pesar de los numerosos espacios libres que había cerca, ella había elegido deliberadamente obstruir el único espacio que yo necesitaba. No ha sido un malentendido ni un exceso de celo en la aplicación de las normas. Esto fue una represalia, simple y llanamente. La reunión de la Asociación de Propietarios no había resuelto nada, simplemente había llevado nuestro conflicto a un nuevo nivel. Mientras me dirigía penosamente a la siguiente plaza disponible, significativamente más lejos de mi puerta, en una noche en la que cada paso era una agonía, me di cuenta de que la campaña de Diane nunca tuvo que ver con las normas de aparcamiento o las normas comunitarias. Se trataba de poder, control y su incredulidad fundamental en las discapacidades que no podía ver o entender. La mañana siguiente a la reunión de la Asociación de Propietarios, me desperté con un dolor agudo en las piernas. La combinación de estrés, confrontación y caminar una distancia extra debido al bloqueo del aparcamiento de Diane había desencadenado uno de mis peores brotes en meses. Cogí el teléfono y, a regañadientes, envié un mensaje a la consulta de mi reumatólogo para pedir una cita urgente. ¿Puedes venir a las 11:30? Respondió la recepcionista. El doctor Patel tuvo una cancelación. Confirmé la cita con alivio. En días como este, los ajustes de la medicación marcaban la diferencia entre un malestar manejable y un dolor debilitante. A las 10:45 ya estaba vestida y lista para salir, con tiempo de sobra para mi paso cuidadoso y lento. Cuando abrí la puerta principal, enseguida vi el problema. El todoterreno de Diane seguía aparcado en un ángulo que bloqueaba por completo mi plaza para minusválidos. Pero ahora su coche estaba acompañado por otro vehículo, un sedán rojo, situado justo detrás de donde estaba aparcado mi coche, en la plaza para visitantes que me había visto obligada a utilizar la noche anterior. Estaba completamente encerrado. Me quedé de pie en el porche, apoyado en mi bastón, mirando con incredulidad la ubicación estratégica de los vehículos. No era una coincidencia, estaba coordinado.
Cada vez más preocupada por no acudir a mi cita, llamé a la unidad de Diane. No contestaron. Intenté llamar a la línea de emergencia de la Asociación de Propietarios, pero saltó el buzón de voz. Cada vez más desesperada llamé a Tom, el vecino. Me di cuenta de ese bloqueo cuando saqué la basura esta mañana, dijo Tom después de escuchar mi situación. El coche rojo pertenece a la hermana de Diane. Nos visita cada pocas semanas, pero nunca la había visto aparcar así. Tengo una cita con el médico a la que no puedo faltar, le expliqué, y no puedo localizar a Diane para mover su vehículo. La he visto vigilando desde su ventana toda la mañana, respondió Tom sombríamente. Está en casa, solo que no contesta. Con el tiempo corriendo y el dolor que me producía estar de pie, llamé a regañadientes al teléfono de emergencias de la policía. La operadora me aseguró que vendría un agente para solucionar el problema del aparcamiento ilegal, pero no pudo decirme la hora exacta de llegada. Me acomodé dolorosamente en la silla del porche para esperar, observando la casa de Diane en 1900, busca de movimiento. De vez en cuando la veía asomarse por las persianas antes de desaparecer rápidamente de mi vista. Estaba en casa, era consciente de la situación y la ignoraba deliberadamente. A las 11:10 no había llegado ningún agente y empezó a cundir el pánico. Mi horario de medicación estaba programado con precisión y las interrupciones solían significar días de aumento de los síntomas y de recuperación. Con manos temblorosas, envié un mensaje a la consulta del doctor Patel, explicando que estaba bloqueada y que podría llegar tarde. Intentaremos complacerle, pero el doctor Patel tiene citas seguidas a partir de las 12:15, fue la respuesta. A las 11:20 tomé una decisión difícil. Llamé a un coche compartido, a pesar del coste adicional que realmente no podía permitirme, y comencé el doloroso proceso de caminar hasta la entrada del complejo para reunirme con mi conductor. Cada paso me producía un dolor agudo en las piernas. Estaba a medio camino de la entrada cuando me invadió un intenso mareo, otro síntoma de mi estado cuando los niveles de dolor alcanzaban su punto máximo. Me apoyé en un árbol, respiré hondo y esperé a que se me pasara la sensación de mareo. Fue entonces cuando oí las sirenas. No se trataba de cualquier sirena, sino del gemido característico de varios vehículos de emergencia que se acercaban a gran velocidad. En unos instantes, 2 patrullas de policía y una ambulancia chirriaban en la entrada del complejo con las luces encendidas. Para mi confusión, se dirigieron directamente hacia mi zona de la comunidad. El agente Rodríguez, un policía al que reconocí de los actos de divulgación comunitaria, se acercó rápidamente a mí. «¿Es usted Alex Jensen?», me preguntó con urgencia. «Sí», confirmé desconcertado por la respuesta de emergencia. Llamé por la situación del aparcamiento, pero solo solicité un agente de no emergencias. Recibimos una llamada al 911 informando de una emergencia médica en esta dirección, explicó haciendo un gesto a los paramédicos. La persona que llamó informó de un residente discapacitado en graves dificultades, potencialmente experimentando un episodio potencialmente mortal. ¿Qué? Nunca llamé al 911, dije. La confusión dio paso a la comprensión cuando me volví hacia la casa de Diane. Allí estaba ella, en el porche, con el teléfono visiblemente en la mano, grabando toda la escena. Los paramédicos se acercaron con el equipo. Nos dijeron que alguien con una discapacidad motriz estaba teniendo una emergencia médica, explicó uno. ¿Es usted? Tengo una discapacidad, pero no he llamado a los servicios de emergencia, aclaré, con la vergüenza calentándome, la cara mientras los vecinos salían de sus casas para observar la conmoción. Llamé a la policía de no emergencia porque alguien bloqueó mi coche, impidiéndome llegar a una cita con el médico. La expresión de la gente pasó de la preocupación a la comprensión cuando siguió mi mirada hacia Diane, que seguía filmando, sin avergonzarse. «Señora, ¿ha llamado al 911?» le dijo directamente. Estaba preocupada, responde Diane con la voz en alto para que se oiga la grabación. Un residente minusválido tropezaba y parecía angustiado. Actué como lo haría cualquier ciudadano preocupado. Los paramédicos, que ahora comprendían la situación,
Seguían insistiendo en comprobar mis constantes vitales, dado mi evidente dolor y el episodio de mareo que habían presenciado a mi llegada. Su presión arterial es preocupante, anotó la paramédico tras su evaluación. ¿Necesita medicación? Sí, admití. Me dirigía a mi médico porque estoy teniendo un brote grave, pero mi coche está bloqueado. Señalé hacia los vehículos colocados deliberadamente. El agente Rodríguez llamó por radio a su compañero, que ya estaba examinando la situación del aparcamiento. Esos vehículos están estacionados ilegalmente, confirmó su compañero, a través de la radio. Uno está registrado a nombre de Diane Mitchell en la unidad 36, el otro a nombre de Elizabeth Mitchell en una dirección fuera del estado. Mientras los paramédicos seguían controlándome, el agente Rodríguez se acercó a Diane, que seguía grabando. Señora, necesito que mueva su vehículo inmediatamente. Está bloqueando ilegalmente un espacio designado para minusválidos. Estaba a punto de moverlo, afirmó Diane, aunque no hizo ningún movimiento hacia su coche. Estaba esperando a que los servicios de emergencia asistieran a la situación médica de la que informé. Señora, por favor, cuelgue el teléfono y mueva su vehículo ahora mismo, le ordenó el agente Rodríguez con más firmeza. Estoy documentando por motivos de seguridad, insistió Diane. Este residente dice necesitar aparcamiento especial, pero es claramente ambulatorio. He observado... Señora, interrumpió el agente Rodríguez, el uso indebido de los servicios de emergencia es un delito grave. También lo es bloquear intencionadamente un aparcamiento accesible. Por favor, mueva su vehículo inmediatamente y deje de grabar. De mala gana, Diane bajó el teléfono y se dirigió hacia su todoterreno sin dejar de llamar. Solo estaba siendo una vecina preocupada. Cualquiera habría pedido ayuda al ver a alguien en apuros. Mientras esto ocurría, los paramédicos me recomendaron que dejara que me trasladaran al hospital, dados mis elevados niveles de presión arterial y dolor. ¿Puedes llevarme al centro médico Lakeside en su lugar?, pregunté. Mi reumatóloga me espera y tiene mi historial completo. Aceptaron, y me ayudaron a subir a la ambulancia mientras los vecinos observaban. Mientras la ambulancia se preparaba para partir, vi que Rachel se enfrentaba a Diane, que por fin movía su todoterreno. Todos vimos lo que hiciste. La voz de Rachel se oyó claramente. Bloqueaste su coche deliberadamente y luego llamaste al 911 para humillarla. Estaba preocupada por un vecino discapacitado, insistió Diane, que seguía actuando a pesar de haber bajado el teléfono. Tú provocaste esta situación médica, replicó Rachel. Está teniendo un episodio porque tú le impediste ir al médico y tomar su medicación. El agente Rodríguez se acercó a la ambulancia antes de que partiéramos. Completaremos un informe sobre la infracción de aparcamiento, me aseguró. Pero también quiero documentar el posible uso indebido de los servicios de emergencia. Esto parece un intento deliberado de crear una situación angustiosa. A través de la ventanilla de la ambulancia vi a Diane hablando animadamente con el segundo agente, gesticulando hacia mí con exagerada preocupación. Incluso ahora intentaba controlar la narración, presentarse como la guardiana de la comunidad y no como la causante de toda esta situación. Mientras la ambulancia se alejaba, eché un último vistazo a la multitud de vecinos que se había congregado. Algunos parecían confusos, otros enfadados, y Tom estaba de pie con los brazos cruzados, sacudiendo la cabeza con disgusto ante la escena que Diane había orquestado. Lo que debería haber sido una cita médica privada se había transformado en un espectáculo vecinal. Mientras los paramédicos llamaban por radio a la consulta del Dr. Patel, cerré los ojos para contener las lágrimas de dolor y humillación. Esto había ido más allá de la política de la casa o de las disputas por el aparcamiento, y se había convertido en algo mucho más peligroso, y estaba claro que Diane no tenía intención de echarse atrás, sin importarle las consecuencias, para mi salud o los recursos comunitarios que acababa de malgastar. La noticia del incidente del 911 se extendió por Meadowbrook Estates como un reguero de pólvora. 3 días después del incidente, apareció en todas las puertas un aviso de reunión de emergencia de la comunidad, no los habituales folletos no oficiales de Diane.
sino un membrete formal de la HOA firmado por Walter y toda la Junta. El mensaje estaba redactado con diplomacia, pero era claro. Para abordar los recientes acontecimientos relacionados con los servicios de emergencia y las adaptaciones de accesibilidad. Aquel jueves por la tarde, el centro comunitario estaba abarrotado. Llegué pronto, todavía recuperándome del episodio médico que había requerido un ajuste de mi protocolo de tratamiento del dolor. El doctor Patel había documentado el impacto del retraso en la medicación y había añadido estrés a mi expediente, tanto para mi plan de tratamiento como, a petición mía, para posibles procedimientos judiciales. Los vecinos me recibieron con reacciones encontradas. Muchos me apoyaron o comentaron con indignación el comportamiento de Diane, mientras que otros me observaban con expresión cautelosa, reservándose claramente su opinión. Walter dio comienzo a la reunión a las 19:00 horas. Por una vez, se mostró realmente autoritario, en lugar de su habitual actitud conflictiva. Los últimos acontecimientos han suscitado serias preocupaciones sobre cómo funcionamos como comunidad. Comenzó. La Junta ha recibido múltiples quejas sobre acoso, violaciones de la privacidad y uso indebido de los servicios de emergencia. Estos no son meramente asuntos de HOA, sino potencialmente asuntos legales que afectan a todos los residentes. Diane estaba sentada en primera fila, muy erguida, con una carpeta de papeles sobre el regazo. A su lado, su marido miraba al suelo visiblemente incómodo por el escrutinio público. Walter describió los incidentes sin nombrarme directamente, aunque todo el mundo sabía quién estaba implicado. Hizo hincapié en que las adaptaciones para discapacitados estaban protegidas legalmente y que los miembros de la comunidad no tenían autoridad para verificar o cuestionar la legitimidad de la condición de discapacitado. Además, continuó Walter, utilizar los servicios de emergencia para dar la razón o acosar a un vecino es peligroso, costoso y potencialmente delictivo. Los servicios de primera intervención están para emergencias genuinas, no para disputas. CDHOA. Cuando se abrió el debate, Diane se puso inmediatamente en pie, enarbolando dramáticamente su carpeta. Tengo documentación que demuestra que en nuestra comunidad se están cometiendo fraudes en materia de accesibilidad, anunció. Como alguien profundamente comprometido con la protección de los residentes verdaderamente discapacitados. Como yo, interrumpió Rachel desde la segunda fila. Porque te pasaste 6 meses acosándome por mi esclerosis múltiple hasta que por fin intervino la Junta. O a mi hijo con autismo, añadió otro residente. Nos denunció al DMV alegando que abusábamos de nuestra placa de minusválido. Diane no se inmuta. Simplemente me aseguro de que los recursos se destinen a los auténticos discapacitados. He documentado numerosos casos del residente en cuestión funcionando sin ayuda para la movilidad, realizando actividades incompatibles con una discapacidad grave. Se giró y me señaló directamente. Las pruebas de vídeo hablan por sí mismas. Cuando llegó el momento, su amiga Marjorie conectó un portátil al proyector. Antes de que nadie pudiera intervenir, la pantalla mostró imágenes editadas del teléfono de Diane en las que aparecía caminando distancias cortas, llevando bolsas de la compra ligeras y agachándome para recoger el correo. No parece alguien que necesite un alojamiento especial, declaró Diane triunfante. Walter se movió para cerrar la presentación no autorizada, pero yo levanté la mano para hablar primero. ¿Puedo abordar esto directamente?, pregunté. Walter asintió aliviado. Me acerqué lentamente al frente, consciente de que todos los ojos seguían mi progreso. Lo están viendo es un ejemplo de manual de acoso por discapacidad mediante vigilancia. Diane lleva semanas filmándome sin consentimiento, captando breves momentos entre episodios de dolor. Me giré para mirar a la sala, y no solo a Diane. Las discapacidades invisibles como la mía se caracterizan por síntomas fluctuantes. Algunas horas puedo caminar sin ayuda. Otras veces, como después de que Diane bloqueara deliberadamente mi coche y me hiciera perder la medicación, requiero
Una intervención médica de urgencia. Un señor mayor con gorra de veterano toma la palabra desde el fondo. Perdí la pierna en Vietnam, pero a veces no llevo la prótesis. ¿Alguien va a grabarme en los días buenos para demostrar que no soy discapacitado en los malos? Los murmullos de apoyo se extendieron por la sala, pero Diane no había terminado. Distribuyó paquetes impresos a los residentes cercanos, páginas de mis actividades con fechas, horarios y sus calificaciones personales de incoherencia de la discapacidad. No se trata de comprender las discapacidades, señalé mientras la gente hojeaba los inquietantes registros de vigilancia. Esto es acoso selectivo. Diane se ha centrado específicamente en mí mientras ignoraba a otros residentes con permisos de minusvalía. Walter finalmente tomó el control, deteniendo la presentación de Diane. La Junta ha consultado a nuestro abogado sobre esta situación. Vigilar, fotografiar y documentar las actividades de un residente basándose en su estado de discapacidad viola potencialmente las leyes federales de discriminación en la vivienda. Esto debe parar inmediatamente. Mientras el debate se intensificaba, mi teléfono zumbó con una notificación de correo electrónico procedente de una dirección desconocida. El asunto me revolvió el estómago. Reclamación fraudulenta de minusvalía. Aviso público. Comprobé discretamente el mensaje y encontré un correo electrónico masivo enviado aparentemente a todos los miembros del directorio de correo electrónico de la comunidad. Contenía fragmentos editados de las imágenes de vigilancia de Diane con leyendas condenatorias. Aparcamiento especial para alguien que claramente no lo necesita y quitando recursos a los verdaderos discapacitados. Lo más inquietante es que el correo electrónico incluía mi nombre completo, mi estado de salud y la incendiaria afirmación de que era conocido por las autoridades por fraude en las prestaciones por incapacidad. Una completa mentira que, sin embargo, podría dañar mi reputación y mi carrera si se creyera. Mientras, la reunión continuaba a mi alrededor. Le mostré en silencio el correo electrónico a Rachel, que estaba a mi lado. Sus ojos se abrieron de golpe. «Esto es difamación», susurró. Pura y simple. Reenvié el correo electrónico a mi abogado antes de volver a centrarme en el debate en curso. La comunidad estaba claramente dividida. Una pequeña pero ruidosa minoría apoyaba las actividades de Diane para hacer cumplir la ley, mientras que la mayoría se sentía incómoda con sus tácticas, independientemente de sus opiniones personales, sobre las discapacidades invisibles. Finalmente, Walter llamó al orden y anunció las decisiones de la Junta. Una advertencia formal a Diane por acoso, una aclaración de las políticas de alojamiento, distribuida a todos los residentes, y lo que es más importante, la expulsión de Diane de todos los comités a la espera de que se revisen sus acciones. Esto es indignante. Diane se puso en pie, con el rostro enrojecido por la ira. Le he dedicado años a esta comunidad mientras la Junta se dormía al volante. Tendrán noticias de mi abogado. Caminando hacia mi coche, me di cuenta de algo que me heló la sangre. En la puerta del conductor había una sola palabra: falsificador. El vandalismo físico contra mi propiedad marcó una nueva y peligrosa fase en la campaña de Diane. Puede que la comunidad esté dividida en cuanto a la comprensión de las discapacidades invisibles, pero la escalada hasta el daño a la propiedad sugería algo más que mero escepticismo o defensa equivocada. El agente de policía fotografió el faker rayado en la puerta de mi coche desde varios ángulos, con expresión sombría mientras documentaba el vandalismo. Era el tercer agente con el que trataba en 2 semanas, primero por el incidente del coche bloqueado, luego por el uso indebido del 911 y ahora por daños a la propiedad. No podemos probar quién lo hizo sin testigos ni grabaciones de las cámaras, explicó el agente Reynolds, pero dada la situación en curso, lo añadiremos al expediente del caso. Este patrón de escalada es preocupante, asentí con la cabeza, demasiado agotada para sentir el nivel apropiado de indignación. Mi cámara de seguridad no tiene una vista clara de este lado del vehículo. Supongo que quien hizo esto lo sabía. ¿Ha considerado la posibilidad de instalar cámaras adicionales?
preguntó, completando su informe. Mañana instalo un sistema. Integral, confirmé. Mi abogado me recomendó la máxima cobertura. Cuando el agente se marchó, Tom se acercó desde el porche, donde había estado observando la respuesta de la policía. «Esto ya ha ido demasiado lejos», dijo, con la ira evidente en su voz habitualmente calmada. «La mitad del vecindario vio a Diane dando vueltas alrededor de tu coche después de la reunión. Ya ni siquiera intenta ocultar su comportamiento». «Gracias por tu apoyo», respondí. «Mañana me reuniré con mi abogado para discutir las opciones legales». La reunión resultó esclarecedora. Elizabeth Chen, del Disability Rights Legal Center, escuchó atentamente mi cronología de los hechos, deteniéndose de vez en cuando para hacer preguntas aclaratorias. Cuando terminé mi relato, se reclinó en su silla con expresión preocupada. «Lo que describes no es una simple extralimitación de la oficina de vivienda. Es un caso de libro de acoso por discapacidad, según la Ley de Vivienda Justa», explicó. «La vigilancia, la interferencia con su alojamiento, la escalada al uso indebido de los servicios de emergencia y ahora el vandalismo muestra un claro patrón de acoso discriminatorio». «¿Cuáles son mis opciones?», pregunté. «Varias vías», respondió golpeando el bolígrafo pensativamente. «En primer lugar, solicitamos una orden de alejamiento basada en el acoso y el vandalismo documentados. En segundo lugar, preparamos una queja formal por discriminación en la vivienda ante el HUD, que tiene protecciones específicas para el acoso por discapacidad en contextos de vivienda. Tercero, enviamos una carta de cese y desistimiento tanto a Diane como a la Junta de la HOA como su órgano habilitador». Hizo una pausa, estudiando mi rostro cansado. «Esto no será rápido ni fácil. Los casos de discriminación en la vivienda suelen ser polémicos. ¿Está preparado para ello?». Pensé en volver a mi coche destrozado en mi plaza de aparcamiento bloqueada bajo vigilancia constante. «No veo muchas opciones. Esto no va a parar por sí solo». Compilamos una cronología exhaustiva con pruebas de apoyo, fotografías del aparcamiento bloqueado, grabaciones de seguridad de las actividades de vigilancia de Diane, el correo electrónico difamatorio, informes policiales, documentación médica de mi discapacidad y declaraciones de testigos de vecinos solidarios. Rachel resultó especialmente útil, ya que nos contó con detalle cómo Diane había acosado anteriormente a residentes discapacitados. «Suele continuar hasta que la persona se muda o consigue representación legal», explica Rachel. «La mayoría de la gente se va. Es más fácil que luchar». Nuestra investigación descubrió algo inesperado. No el primer enredo legal de Diane por acoso a discapacitados. Una búsqueda en los registros del condado reveló una demanda resuelta 5 años antes, cuando ella formaba parte de la junta de otra asociación de propietarios. Elizabeth presentó nuestra solicitud de orden de alejamiento y se fijó una cita en el juzgado para el mes siguiente. Mientras tanto, las cartas de cese y desistimiento se enviaron por correo certificado tanto a Diane como a la junta de la HOA, en las que se describían explícitamente las infracciones legales y las posibles consecuencias. La respuesta de la junta fue rápida. Una carta formal en la que se desvinculaban de las acciones de Diane y confirmaban su compromiso con el cumplimiento de las adaptaciones. La respuesta de Diane, sin embargo, fue un contraataque. 3 días después de recibir nuestro aviso legal, descubrí un pequeño dispositivo negro fijado magnéticamente bajo mi parachoques trasero mientras lavaba el coche. Un localizador GPS que seguía transmitiendo activamente. Llamamos inmediatamente a la policía y su informe, en el que se documentaba el dispositivo de seguimiento ilegal, se añadió a nuestro creciente expediente. Esto refuerza significativamente nuestra petición de orden de alejamiento, me aseguró Elizabeth por teléfono. Colocar un rastreador en tu vehículo demuestra intención de vigilar tus movimientos y podría considerarse acoso. El mismo día que se descubrió el rastreador, aparecieron avisos por toda la comunidad anunciando una sesión especial para debatir actualizaciones de la política de alojamiento dirigida por la especialista en cumplimiento de la AD Diane Mitchell.
Los folletos incluían logotipos del Departamento de Justicia y símbolos de accesibilidad de aspecto oficial, creando la impresión de autoridad sancionada por el gobierno. No es especialista en ADA, confirmó Elizabeth tras una rápida comprobación. Hacerse pasar por un oficial de cumplimiento federal podría constituir fraude. Tenemos que notificarlo a las autoridades. Nuestra estrategia legal se amplió para incluir documentación sobre posibles cargos federales por suplantación de identidad. Elizabeth se puso en contacto con la oficina del fiscal federal con nuestras pruebas, añadiendo otra capa de escrutinio a las actividades de Diane. Mientras tanto, me había puesto en contacto con la Asociación de Discapacitados Invisibles, que ofrecía recursos y asesoramiento para tramitar casos de discriminación. A través de su red, encontré a varios otros residentes discapacitados en comunidades vecinas que habían sufrido un acoso similar por parte de la autoproclamada policía del aparcamiento. Por desgracia es habitual, explicó el Dr. Morales, asesor jurídico de la asociación durante nuestra videoconsulta. Las personas con discapacidades invisibles a menudo se enfrentan a una doble carga: gestionar su condición y al mismo tiempo demostrar constantemente su discapacidad a los escépticos. La vigilancia y el cuestionamiento público que estás experimentando son formas de discriminación que muchos miembros denuncian. Con la ayuda del Dr. Morales, organizamos una sesión de educación comunitaria sobre discapacidades invisibles. El acto se programó en la biblioteca local y no en el centro comunitario para ofrecer un territorio neutral. Se enviaron invitaciones a todos los residentes de Meadowbrook, ofreciéndoles la oportunidad de aprender sobre discapacidades no aparentes de la mano de expertos médicos y jurídicos. La respuesta fue alentadora. Se inscribieron más de 30 residentes, entre ellos varios que antes parecían no estar seguros de a qué bando apoyaban. Diane, como era de esperar, declinó la invitación con una nota cortante sobre su amplia experiencia existente en el cumplimiento de la normativa sobre discapacidad. Mientras construíamos nuestro caso legal, también me centré en medidas prácticas de seguridad. Una empresa de Minonet sin seguridad profesional instaló una amplia cobertura de cámaras alrededor de mi casa y mi vehículo. Ya he hecho antes instalaciones para casos de acoso, explicó mientras colocaba la última cámara. La iluminación a veces disuade del vandalismo nocturno. A finales de mes, nuestra base jurídica estaba firmemente asentada. Habíamos pasado de ser víctimas reactivas del acoso a defensores proactivos con impulso jurídico. La mañana de nuestro acto educativo comunitario ocurrió algo inesperado. Un camión de mudanzas apareció frente a la casa de Diane, no para hacer una mudanza completa, sino para entregar lo que parecían ser contenedores de almacenamiento. Estaba preparando planes de contingencia por si el proceso judicial se volvía en su contra. Esa misma tarde recibí un correo electrónico de un nombre que no reconocí, Lawrence Phillips. El asunto decía: información sobre Diane Mitchell, dispuesta a testificar. El mensaje revelaba que Phillips había sido presidente de la Asociación de Propietarios de la anterior comunidad de Diane, la implicada en la demanda sellada. Él tenía documentación de su patrón de acoso a los residentes discapacitados allí, incluyendo las actas de la Junta y los registros de quejas anteriores a la demanda. Me arrepiento de no haber tomado medidas más contundentes antes, concluía su correo electrónico. Su comportamiento siguió un patrón similar: vigilancia, cuestionamiento de alojamientos legítimos y escalada de enfrentamientos. Estoy dispuesto a dar testimonio sobre el caso anterior si eso ayuda a evitar que alguien más experimente lo que nuestros residentes soportaron. Reenvié inmediatamente el correo electrónico de Phillips a Elizabeth. Su respuesta llegó a los pocos minutos. Esto es extremadamente significativo. Las pruebas de patrones anteriores podrían ser decisivas en los tribunales. Concertemos una declaración lo antes posible. Aquella tarde, mientras revisaba nuestro creciente expediente judicial, sentí una extraña mezcla de agotamiento y reivindicación. Los recursos necesarios para librar esta batalla eran considerables: tiempo, dinero, energía emocional, pero la alternativa
era renunciar a mi derecho a vivir en paz en mi propia casa mientras gestionaba mi discapacidad. Mi teléfono sonó con un mensaje de Rachel. Acabo de ver a Diane retirando sus folletos de especialista en ADA después de recibir la visita de alguien en un vehículo del gobierno. Su estrategia legal está funcionando. Quizá por primera vez desde que me mudé a Meadowbrook, me permití un cauto sentimiento de optimismo. La base jurídica que habíamos establecido era sólida, metódica y estaba respaldada por pruebas sustanciales. La campaña de acoso de Diane estaba siendo sistemáticamente expuesta, no como una aplicación legítima, sino como un comportamiento discriminatorio con graves consecuencias legales. Lo que empezó como la cruzada de una mujer contra mi aparcamiento se había convertido en un caso documentado de discriminación por discapacidad que podría sentar un precedente que protegiera a otros residentes discapacitados de un acoso similar. Mientras cerraba mi carpeta jurídica por esta noche, me fijé en algo a través de la ventana. Los residentes se reunían cerca del tablón de anuncios de la comunidad para leer un anuncio recién publicado. Incluso desde lejos, reconocí el membrete azul y blanco de la división ADA del Departamento de Punto. El trabajo jurídico no se limitaba a construir un caso. Ya estaba cambiando el panorama de la comunidad. El juzgado del condado era imponente, todo columnas de mármol y una formalidad intimidante. Llegué con una hora de antelación a la vista de la orden de alejamiento y aproveché el tiempo extra para revisar las pruebas una última vez con Elizabeth. Recuerda que las vistas de las órdenes de alejamiento son relativamente breves, explica Elizabeth. El juez querrá hechos, no emociones. Cíñete a los incidentes documentados y a su impacto en tu salud y seguridad. Asentí con la cabeza, intentando calmar mi acelerado corazón. A pesar de nuestra sólida preparación, enfrentarme a Diane en un entorno legal era desalentador. ¿Su abogado presentó alguna respuesta a nuestra petición?, le pregunté. Elizabeth negó con la cabeza. Esa es la parte extraña. No tenemos constancia de que haya contratado a un abogado, a pesar de sus amenazas sobre acciones legales en la reunión de la Asociación de Propietarios. Puede que se esté representando a sí misma. La juez Harriet Wilson entró sin demora. Es una mujer sensata de unos 60 años, con unos ojos penetrantes que no pasaban nada por alto. Tras las presentaciones preliminares, se dirigió directamente a nosotros. Se trata de una vista para una orden de alejamiento basada en acusaciones de acoso y hostigamiento. Comenzó revisando nuestra petición. Señora Chen, por favor, presente su caso de forma concisa. Elizabeth describió metódicamente la escalada de acoso, desde las disputas iniciales por el aparcamiento hasta la vigilancia, los daños a la propiedad, la difamación y el rastreador GPS. Presentó nuestras pruebas cronológicamente, haciendo hincapié en el impacto sobre mi salud y seguridad. Señoría, mi cliente ha documentado más de 30 incidentes distintos de acoso selectivo basado en la condición de discapacidad, concluyó Elizabeth. Este patrón demuestra una clara intención de intimidar, interferir con los ajustes razonables y, en última instancia, obligar a mi cliente a abandonar su hogar a través de una hostilidad persistente. El juez se volvió hacia Diane. Señora Mitchell, su respuesta. Diane se levantó con ensayada dignidad. Señoría, se me persigue simplemente por defender las normas de la comunidad. Como defensora de los residentes verdaderamente discapacitados, he observado numerosas incoherencias en el comportamiento del que sugieren fraude en el alojamiento. Abrió su carpeta y sacó un montón de fotografías. Las presento como prueba de que el demandante realiza actividades incompatibles con una discapacidad grave. El juez examinó las fotos. Las mismas imágenes de vigilancia que Diane había mostrado en la reunión de la Asociación de Propietarios. Señora Mitchell, ¿está usted calificada para hacer determinaciones médicas sobre los niveles de discapacidad? Tengo amplia experiencia. Esa no era mi pregunta, interrumpió el fin docente. Juez Wilson, ¿tiene usted credenciales médicas o formación que le capacite para evaluar el estado de discapacidad? Diane vaciló. No, señoría, pero
¿Y estas fotografías fueron tomadas con el conocimiento o permiso del demandante? Estaba documentando actividades sospechosas en zonas públicas, insistió Diane. El juez anuló las fotos. Señora Mitchell, estas imágenes demuestran precisamente el comportamiento de vigilancia alegado en la petición de orden de alejamiento. Esencialmente, están confirmando las alegaciones del demandante. Diane pareció momentáneamente nerviosa antes de reponerse. Señoría, como presidenta del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Propietarios, tengo la responsabilidad de garantizar que no se abusa de los alojamientos. Estaba cumpliendo con mi deber comunitario. ¿Le pidió la Junta de la HOA que investigara a este residente?, preguntó el juez. No específicamente, pero... Por favor, responda sí o no. Salas. Mandíbula de Diane se tensó. No. ¿Es usted actualmente miembro del Comité de Cumplimiento de la HOA? Me han retirado temporalmente a la espera de... Sí o no, señora Mitchell. No, admitió Diane, con la compostura resquebrajándose ligeramente. El juez volvió a revisar nuestra documentación. Señora Mitchell, ¿puede explicar por qué colocó un dispositivo de localización GPS en el vehículo de él? Por primera vez, Diane pareció realmente sorprendida. Yo nunca... Eso es una completa invención. Elizabeth presentó con calma el informe policial que documentaba el rastreador, junto con su número de serie y los registros de compra de la tarjeta de crédito de Diane. La prueba se había añadido tarde a nuestro caso y no la habíamos revelado en la presentación previa. El juez continuó metódicamente con nuestras pruebas. La grabación de la llamada al 911 en la que Diane alegaba una emergencia médica mientras me impedía llegar a mi médico, el correo electrónico comunitario difamatorio enviado desde su dirección IP, las declaraciones de los testigos sobre su bloqueo de mi coche y, por último, las pruebas fotográficas de los daños materiales. Señoría, intentó Diane una última defensa. El demandante está quitando recursos valiosos a personas verdaderamente discapacitadas que necesitan de verdad. Señora Mitchell, interrumpió el juez con firmeza, la ley no designa a ciudadanos, particulares como policías de la discapacidad. El demandante tiene derechos de alojamiento legalmente establecidos que usted ha interferido repetida y sistemáticamente. Tras considerar todas las pruebas, la juez Wilson dictó su decisión sin vacilar. El tribunal encuentra pruebas claras y convincentes de acoso, hostigamiento e interferencia con alojamientos legalmente protegidos. Se concede una orden de alejamiento por un periodo de 1 año. Las condiciones eran exhaustivas. Se prohibía a Diane acercarse a menos de 30 metros de mí, de mi casa o de mi vehículo. Se le prohibía fotografiar o vigilar mis actividades. Se le prohibía distribuir información sobre mí y se le prohibía explícitamente interferir de cualquier modo en mi aparcamiento. La violación de esta orden es un delito penal, enfatizó el juez Wilson, mirando directamente a Diane. El tribunal se toma estas violaciones con extrema seriedad. Mientras recogíamos nuestros materiales para marcharnos, me di cuenta de que Diane estaba sentada, inmóvil, mirando la orden de alejamiento con expresión de incredulidad. Tal vez por primera vez, se enfrentaba a consecuencias concretas por un comportamiento que había justificado como un justo cumplimiento de la ley. Fuera del juzgado, Elizabeth me dio un apretón en el hombro para apoyarme. Este es solo el primer paso. La denuncia por discriminación ante el CUT sigue su curso y estamos a la espera de la decisión del fiscal federal sobre el asunto de la suplantación de la ADA. Asentí, sintiendo una compleja mezcla de alivio y agotamiento. ¿Crees que esto realmente la detendrá? La expresión de Elizabeth se volvió seria. La orden de alejamiento tiene dientes legales, pero es solo papel a menos que se haga cumplir. Documenta cualquier violación inmediatamente. Al bajar las escaleras del juzgado, vi a Rachel esperando junto a su coche. Me saludó emocionada. Al ver mi expresión, ¿buenas noticias? Orden de restricción concedida, confirmé. Duración de 1 año con amplias restricciones. La comunidad necesita saberlo, respondió Rachel, con el teléfono ya en la mano para difundir la noticia.
La gente ha tenido miedo de tomar partido sin una validación oficial. Cuando volvía a casa, sentí que me quitaba un peso de encima, no del todo, pero sí aliviado. Por primera vez desde que me mudé a Meadowbrook, podía aparcar en el lugar que me habían asignado sin miedo constante a la confrontación o la vigilancia. Sin embargo, cuando entré en el complejo, vi que el coche de Diane ya estaba allí, aparcado justo en la entrada, lo suficientemente lejos de mi casa como para cumplir la restricción de los 30 metros y al mismo tiempo mantener la visibilidad de la zona. La orden de alejamiento había sido concedida, pero la presencia de Diane en el perímetro del complejo enviaba un mensaje claro. La batalla legal podría no haber hecho más que empezar. La orden de alejamiento trajo una incómoda calma a Meadowbrook Estates. No la paz, sino un tenso alto, el fuego. Durante una semana, Diane mantuvo el cumplimiento técnico de la restricción de 30 metros, al tiempo que encontraba formas creativas de mantener su campaña. Aparcó a diario en la entrada del complejo, vigilando a los residentes desde una distancia legalmente permitida. Reclutó aliados para distribuir folletos sobre concienciación sobre el fraude en el alojamiento, que nunca me mencionaban por mi nombre, pero describían mi situación con inequívoca especificidad. Entonces llegó la primera violación directa. Volví de fisioterapia y me encontré un sobre de aspecto oficial pegado a la puerta. Dentro había un documento con membrete del Departamento de Justicia en el que se indicaba que mi adaptación para discapacitados estaba bajo revisión federal y se me pedía que presentara los historiales médicos al oficial de cumplimiento. De la hada de Mitchell, en un plazo de 72 horas. Fotografié el documento sin tocarlo más y llamé tanto a Elizabeth como a la policía. El agente Reynolds llegó rápidamente, recogiendo cuidadosamente el aviso como prueba. Esto viola tanto la orden de alejamiento como constituye potencialmente suplantación de identidad federal, confirmó, colocando el documento en una bolsa de pruebas. El juez no verá esto con buenos ojos. Cuando la policía visitó la casa de Diane, ella negó inicialmente su implicación, alegando que había estado en casa de su hermana todo el día. Esta coartada se vino abajo cuando las imágenes de seguridad de la entrada de la comunidad mostraron la llegada de su coche una hora antes de que apareciera el aviso en mi puerta. La violación provocó una respuesta inmediata del tribunal. El juez Wilson convocó una vista de urgencia para la mañana siguiente, en la que Diane se enfrentó por primera vez a graves consecuencias. Una multa de $5,000 por violar la orden de alejamiento, con la severa advertencia de que una nueva violación podría acarrear penas de cárcel. El tribunal no emite órdenes de alejamiento como sugerencias, afirmó con firmeza el juez Wilson. Su violación deliberada muestra desprecio por la autoridad de esta reprimenda judicial pareció penetrar por fin en la sensación de justa inmunidad de Diane. Durante las 2 semanas siguientes, mantuvo una estricta distancia, aunque sus aliados siguieron distribuyendo materiales que cuestionaban la legitimidad de las discapacidades invisibles. Durante esta relativa tranquilidad, nuestro equipo legal buscó otro ángulo. Con la ayuda de la Asociación de Discapacitados Invisibles, investigamos las afirmaciones de Diane de ser especialista en cumplimiento de la ADA. Esta investigación reveló algo chocante. Se había estado presentando a sí misma como funcionaria oficial de cumplimiento en múltiples comunidades y empresas, realizando auditorías de accesibilidad no autorizadas e incluso cobrando honorarios. De consulta, esto va más allá del acoso y se convierte en un posible fraude, explicó Elizabeth durante nuestra reunión de actualización. Ha estado monetizando esta experiencia ficticia. Recopilamos estas pruebas y las presentamos a la oficina del fiscal federal, que ya había estado revisando nuestra denuncia por suplantación de identidad. 3 días después, 2 agentes federales visitaron Meadowbrook para entrevistar a los residentes sobre las actividades de Diane. Mientras tanto, trabajé con defensores locales de los discapacitados para organizar un foro educativo sobre discapacidades invisibles. El número de asistentes superó las expectativas.
asistieron casi 40 residentes, entre ellos varios que habían apoyado anteriormente los esfuerzos de Diane por hacer cumplir la ley. El doctor Morales, de la Asociación de Discapacidades Invisibles, hizo una presentación convincente sobre enfermedades como la mía, explicando cómo los síntomas pueden fluctuar drásticamente sin ninguna señal visible. El concepto erróneo, más perjudicial, explicó, es la creencia de que si alguien puede andar, llevar la compra o funcionar normalmente a veces, debe poder hacerlo siempre. Este malentendido fundamental conduce a la perjudicial vigilancia de las actividades de las personas discapacitadas. Nunca entendí por qué alguien que podía andar a veces necesitaba un aparcamiento especial, admitió. Esta noche me ha ayudado a ver que la discapacidad es mucho más de lo que se ve. Siento no haber hablado antes. Esta contraofensiva educativa empezó a inclinar la opinión de la comunidad definitivamente a mi favor. Incluso algunos de los antiguos partidarios de Diane se acercaron a mí en privado, expresando su preocupación por sus métodos, sino por sus sospechas subyacentes. El acontecimiento más importante se produjo de forma inesperada. La Junta de la Asociación de Propietarios, hasta entonces reactiva y reacia a los conflictos, finalmente tomó medidas decisivas tras consultar con su proveedor de seguros sobre la exposición a la responsabilidad civil. Convocaron una sesión de emergencia y votaron por unanimidad apartar a Diane de todos los comités de forma permanente, revocar su acceso a los registros y sistemas de comunicación de la comunidad e implantar una formación obligatoria sobre derechos de las personas con discapacidad para todos los miembros de la Junta y presidentes de comités. La responsabilidad potencial que sus acciones han creado para la asociación es inaceptable, explicó Walter al anunciar su decisión. Nuestra aseguradora lo ha dejado claro. O abordamos esta situación de forma exhaustiva o nos enfrentamos a la posible no renovación de nuestra póliza. Esta pérdida de poder institucional desencadenó el contraataque más desesperado de Diane. La mañana siguiente a la decisión de la Junta, los residentes se despertaron y encontraron coches por toda la comunidad con impresiones de mi información médica privada, datos que ella solo podía haber obtenido accediendo indebidamente a los registros de la Asociación de Propietarios durante su mandato como presidenta del comité. Esta violación no fue solo de la orden de alejamiento, sino de las leyes federales de privacidad sanitaria. La respuesta fue rápida y severa. El juez Wilson dictó una orden de detención contra Diane por múltiples infracciones, y ella pasó 24 horas en la cárcel del condado antes de pagar la fianza con restricciones adicionales, vigilancia del tobillo y una orden de alejamiento, más amplia que se extendía a todo el complejo, excepto a su propia unidad. El golpe final a la campaña de Diane vino de un lugar inesperado. A raíz de nuestra denuncia, el Departamento de Justicia envió a Meadowbrook a un funcionario encargado del cumplimiento de la ADA. Este inspector legítimo detectó múltiples infracciones de accesibilidad en las zonas comunes, problemas que Diane había pasado por alto durante sus actividades de cumplimiento autoproclamadas, a pesar de su evidente repercusión en los residentes discapacitados. La ironía es casi perfecta, comentó Rachel mientras revisábamos el informe oficial de cumplimiento. Estaba tan ocupada vigilando tu discapacidad invisible que pasó por alto infracciones reales de accesibilidad que estaban dentro de sus competencias. El informe exigía a la HOA que introdujera mejoras específicas de accesibilidad en un plazo de 6 meses, como la creación de más aparcamientos designados para minusválidos en toda la comunidad, incluidas plazas para visitantes cerca de los servicios. El contraataque no solo había sido legal, sino también educativo y comunitario, creando una base de entendimiento que perduraría más allá de cualquier conflicto. La campaña de acoso de Diane había logrado sin querer algo valioso: concienciar a la comunidad sobre las discapacidades invisibles y, en última instancia, crear un entorno más accesible para todos en Meadowbrook Estates. La mañana de la audiencia final llegó con una quietud inusual en Meadowbrook Estates. El juzgado estaba más lleno que antes.
No solo estábamos Elizabeth y yo, sino también varios residentes de Meadowbrook que habían sido citados como testigos, Lawrence Phillips de la anterior comunidad de Diane, representantes de la Asociación de Discapacitados Invisibles e incluso un periodista del periódico local, que había estado siguiendo el caso. Esta vez, Diane llegó acompañada de un abogado, no el poderoso litigante con el que había amenazado, sino un abogado de oficio de aspecto agobiado, que le habían asignado tras violar su orden de alejamiento. Su aspecto típicamente inmaculado había decaído. Su corte recto y preciso había crecido de forma irregular y su ropa mostraba signos de una selección apresurada. El monitor electrónico que llevaba en el tobillo era visible bajo el pantalón. El juez Wilson entró en la sala y el proceso comenzó con una revisión de todos los cargos y denuncias. El acoso original, las violaciones de la orden de alejamiento, la suplantación de funcionarios federales, las violaciones de la ley de privacidad y los posibles cargos de fraude relacionados con sus reclamaciones de especialista en la hada. Lo que había empezado como una simple disputa por una plaza de aparcamiento se había convertido en un caso judicial serio con múltiples cargos en los ámbitos civil y penal. Antes de iniciar el procedimiento formal, anunció el juez Wilson, tengo entendido que las partes han estado discutiendo un posible acuerdo de conciliación. ¿Es eso correcto? Elizabeth se puso de pie. Sí, señoría. Hemos preparado unos términos exhaustivos que abordan tanto la reparación para mi cliente como las protecciones necesarias de cara al futuro. El juez asintió. ¿Y el acusado? El abogado de Diane se levantó nervioso. Hemos revisado la propuesta de acuerdo, señoría. Mi cliente está dispuesta a aceptar los términos. Este anuncio provocó murmullos en la sala. Tras meses de desafío, Diane se rendía, algo que pocos habían previsto. El juez Wilson revisó detenidamente el documento del acuerdo antes de dirigirse directamente a Diane. Señora Mitchell, comprende que al aceptar estos términos, reconoce que sus acciones constituyeron acoso y discriminación contra la demandante. La mandíbula de Diane se tensó, pero asintió con rigidez. Sí, señoría. ¿Y aceptas todos los términos sin reservas? Otro asentimiento apretado. Sí, señoría. Las condiciones del acuerdo eran exhaustivas. Diane cumpliría 200 horas de servicio comunitario con organizaciones de defensa de los discapacitados, asistiría a la educación obligatoria sobre discapacidades invisibles, pagaría una indemnización por daños y perjuicios que cubriría mis honorarios legales y la reparación del vehículo, y lo que es más importante, aceptaría una restricción permanente de cualquier cargo directivo en la asociación de propietarios o en la comunidad del condado. Además, señaló el juez Wilson, este acuerdo no afecta a la investigación federal separada relativa a la suplantación de funcionarios del gobierno o a los posibles cargos de fraude, que procederán de forma independiente. Fuera de la sala por fin supe qué había provocado aquella repentina capitulación. Elizabeth me apartó, mientras Diane se alejaba a toda prisa con su abogado. La investigación federal descubrió algo significativo, explicó en voz baja. Diane lleva años dirigiendo un negocio llamado ADA Compliance Consultants, cobrando a las HOA y a las pequeñas empresas por una certificación oficial que no necesitaban. Cuando los federales ejecutaron una orden de registro ayer, encontraron amplios registros de estas actividades, incluyendo pagos de múltiples comunidades. Así que su cruzada contra mí no era solo por el aparcamiento, pregunté, con las piezas encajando en su sitio. En parte se trataba de mantener su percepción como autoridad en materia de cumplimiento de las normas sobre discapacidad, confirmó Elizabeth. Su adaptación legítima amenazaba esa imagen. Si los residentes se daban cuenta de que ella no podía determinar quién era realmente discapacitado, su negocio de consultoría se vería socavado. La revelación de que los motivos económicos habían impulsado en parte la campaña de Diane añadió una dimensión cínica a lo hasta entonces había considerado un principio equivocado. Su acoso no había sido solo para vigilar la discapacidad,
sino para proteger su experiencia ficticia y su fuente de ingresos. Mientras caminábamos hacia la salida del juzgado, pasamos por delante de una pequeña sala de conferencias donde Diane estaba sentada con agentes federales, su abogado de oficio acompañado ahora por un abogado penalista. Por primera vez, no vi a un confiado ejecutor, sino a una mujer que se enfrentaba al desmantelamiento de su estatus comunitario y de su negocio fraudulento. La Junta aplicará nuevas políticas el mes que viene, explicó Walter a los vecinos, reunidos. Procedimientos claros para las solicitudes de alojamiento, protección de la privacidad de la información médica y formación obligatoria para todos los miembros del comité sobre los derechos de los discapacitados. Tom, mi solidario, vecino desde el principio, levantó su vaso de limonada. Por aprender de los errores y convertirnos en una comunidad mejor. Sanar la división de la comunidad llevaría tiempo. Algunos residentes habían invertido mucho en la perspectiva de Diane y no reconocerían fácilmente su papel en permitir el acoso. 3 días después, el acto final del ajuste de cuentas de Diane llegó sin previo aviso. Un camión de mudanzas apareció en la puerta de su casa al amanecer. Al mediodía, ya habían cargado la mayoría de sus pertenencias y al anochecer su casa estaba vacía, salvo por un cartel de «Se vende», colocado apresuradamente en el pequeño jardín delantero. Se marchó sin despedirse ni dar explicaciones, una salida tranquila para alguien que había creado tanto tumulto. Cuando Meadowbrook se adaptó a su ausencia, noté un cambio sutil pero significativo en las interacciones diarias. Los residentes que utilizaban ayudas para la movilidad o tenían discapacidades visibles dijeron sentirse más cómodos en las zonas comunes. La gente estaba más dispuesta a hablar abiertamente de sus problemas de salud, sin miedo a ser vigilados o juzgados. El foro educativo que habíamos organizado se convirtió en un grupo de apoyo mensual para residentes con diversos problemas de salud. Y lo que es más significativo, otros 3 propietarios con discapacidades invisibles que habían estado soportando en silencio sus propias versiones del escrutinio empezaron a utilizar sus adaptaciones legalmente protegidas, sin vergüenza ni disculpas. Lo que empezó como la campaña de una mujer contra mi plaza de aparcamiento había culminado en un reconocimiento de cuestiones más amplias, como la accesibilidad, la privacidad y el derecho fundamental a un alojamiento sin justificación constante. Una tarde, mientras aparcaba en el lugar que me habían asignado, algo que ahora era una rutina sin ansiedad ni vigilancia, reflexioné sobre el costoso camino que me había llevado a esta resolución. El ajuste de cuentas de Meadowbrook, con la discriminación por discapacidad, había sido doloroso pero necesario, al transformar no solo las políticas, sino también las perspectivas, de forma que beneficiaría a los residentes mucho después de que los detalles de nuestro conflicto desaparecieran de la memoria de la comunidad. 6 meses después de la marcha de Diane, Meadowbrook Estates se había transformado de forma visible e invisible. Menos visibles, pero igualmente significativos, fueron los cambios en la actitud y la gobernanza de la comunidad. La Junta de la Asociación de Propietarios, antes pasiva y reacia a los conflictos, había adoptado un enfoque proactivo de la accesibilidad y la inclusión. Sus reuniones mensuales incluían ahora debates sobre las necesidades de alojamiento, con un comité dedicado a garantizar que los recursos de la comunidad fueran accesibles para todos los residentes. Me habían invitado a formar parte de este comité de accesibilidad, junto con Rachel y otros 2 residentes con diversas discapacidades. «Necesitamos tu voz», había insistido Walter durante su tercer intento de reclutarme. «Tú experimentaste en primera persona cómo nuestra comunidad no protegió tus derechos. Ayúdanos a que no vuelva a ocurrir». En una luminosa mañana de primavera, llegué temprano para nuestro recorrido trimestral de accesibilidad, una nueva práctica en la que los miembros del comité evalúan sistemáticamente toda la propiedad desde el punto de vista de la accesibilidad. Rachel se reunió conmigo en la sede del club, portapapeles en mano. ¿Listo para encontrar todas las cosas en las que la mayoría de la gente nunca se fija?, preguntó con una sonrisa.
Lo que antes habían sido detalles pasados por alto ahora, representaban barreras potenciales para residentes con necesidades diversas. Nuestras notas se convertirían en puntos de acción para el equipo de mantenimiento, mejorando sistemáticamente la accesibilidad en todo Meadowbrook. Cuando terminamos nuestra evaluación, vi que un camión de mudanzas entraba en un lugar que me resultaba familiar. La antigua casa de Iane se había vendido por fin después de estar vacía durante meses. Una joven pareja salió de un coche aparcado en las inmediaciones. La mujer usaba muletas en el antebrazo para desplazarse por el pasillo. Rachel y yo intercambiamos miradas, ambas pensando lo mismo. Sin la hostil supervisión de Diane, Meadowbrook se había convertido en una comunidad en la que alguien con necesidades visibles de movilidad se sentía cómodo comprando una casa. ¿Nos presentamos?, Rachel sugirió. Nos acercamos a la pareja con saludos amistosos, ofreciéndoles acogida y ayuda. Jessica y Michael se mudaban de un apartamento que nunca se había adaptado adecuadamente a la parálisis cerebral de Jessica. Visitamos varias comunidades, explicó Michael, mientras ayudábamos a cargar cajas más ligeras. Meadowbrook destacó por todas las características de accesibilidad y el proceso de alojamiento claramente marcado en su sitio web HOA. Eso es relativamente nuevo, admití. La comunidad ha recorrido un largo camino con la concienciación sobre la accesibilidad. Durante un descanso de la mudanza, les enseñé las instalaciones, señalándoles las mejoras recientes y la ubicación de todos los aparcamientos accesibles. Cuando le enseñé a Jessica el espacio reservado cerca de su nueva casa, pareció aliviada. Nuestro último edificio tenía una plaza para minusválidos que siempre estaba ocupada por la madre del encargado, que no tenía permiso, explica. Cuando me quejaba, me sugerían que caminara un poco más los días que no encontraba aparcamiento. Cerca, comparto una mirada cómplice con Rachel. Aquí ya no tendrás ese problema. Ahora se toman en serio los derechos de accesibilidad. Esa noche se formó una pequeña reunión en el Senador, una improvisada fiesta de bienvenida para los nuevos residentes. Tom trajo su famosa salsa casera, Walter se encargó de la parrilla y otros vecinos aportaron platos y bebidas. Mientras Jessica y Michael se mezclaban, observé con qué naturalidad los residentes interactuaban con la discapacidad de Jessica, ofreciéndole ayuda cuando era necesario, pero sin convertirla nunca en el centro de la conversación. Es sorprendente lo mucho que ha cambiado, comentó Rachel en voz baja mientras observábamos la concentración. ¿Recuerdas cuando la gente cruzaba literalmente al otro lado cuando nos veía llegar, temerosa de verse arrastrada al drama de la discapacidad? Asentí, recordando los tensos meses en que la comunidad se había fracturado en torno a la campaña de Diane, de la vigilancia a la celebración. ¿Quién lo habría pensado? Esa misma semana llegó el informe final de la investigación del Departamento de Justicia. Al final, Diane se había declarado culpable de múltiples cargos de fraude y suplantación de un funcionario federal, recibiendo libertad condicional, multas sustanciales y educación obligatoria sobre los derechos de los discapacitados. El informe incluía una revisión exhaustiva del cumplimiento de Meadowbrook, en la que se reconocían nuestras mejoras significativas y se identificaban algunas áreas pendientes de atención. Nos han citado como modelo para la transición de 1900. La accesibilidad de las HOA, anunció Walter con orgullo en la siguiente reunión de la comunidad. El Departamento de Justicia está utilizando nuestras actualizaciones de políticas como ejemplos para otras comunidades. La ironía no pasó desapercibida para nadie. La campaña de Diana contra la acomodación había acabado creando una de las comunidades más accesibles del condado. El momento culminante fue la presentación de una nueva carta de la comunidad, expuesta en un lugar destacado de la sede del Middlesex Club, Meadowbrook Estates, donde la accesibilidad es nuestra base. Bajo este epígrafe figuraban los principios elaborados por el Comité de Accesibilidad, que hacían hincapié en la igualdad de acceso, la dignidad y la comprensión de que las discapacidades, visibles e invisibles, forman parte de la diversidad humana.
y no son problemas que haya que cuestionar o vigilar. Mientras los residentes se mezclaban durante la celebración, escuché una conversación entre Jessica y otro vecino que captó la evolución de la comunidad. Estaba nerviosa por mudarme aquí, admite Jessica. Nuestro agente inmobiliario mencionó que había habido algunos problemas en torno a las adaptaciones para discapacitados en el pasado. Eso es decir poco, replicó el vecino, pero sinceramente, ese conflicto fue lo mejor que le pudo pasar a Meadowbrook. Nos obligó a examinar supuestos muchos de nosotros ni siquiera sabíamos que teníamos. Ahora, el alojamiento no es algo que ofrezcamos a regañadientes. Forma parte de la identidad de nuestra comunidad. Mi plaza de aparcamiento, catalizador de tantos conflictos, se había convertido en un elemento anodino más de mi vida cotidiana. Aparcaba allí cuando lo necesitaba, utilizaba el aparcamiento de la calle en los días mejores y nunca tenía que justificar mis decisiones ante nadie. La libertad de gestionar mi discapacidad sin vigilancia ni juicios era precisamente por lo que había luchado, no por un trato especial, sino por la dignidad de la intimidad y el alojamiento. Un año después de la marcha de Diane, llegó a mi buzón un pequeño sobre con un remitente desconocido de otro estado. Dentro había una breve nota en papel normal. Me equivoqué contigo y con los demás. El programa educativo ha sido esclarecedor. Aún me queda mucho por aprender. DM. Nada de disculpas ni de pedir perdón, sino un reconocimiento de error, quizá lo máximo que se podía esperar de alguien cuya identidad se había construido tan a conciencia en torno a tener razón. Compartí la nota con Elizabeth durante nuestra última reunión de seguimiento jurídico. Es más reflexión de la que reciben la mayoría de los demandantes, observó. El componente educativo de estos casos a menudo parece una formalidad, pero en ocasiones cambia realmente la perspectiva. Cuando volvía a casa después de aquella reunión, pasé por delante de la entrada de la comunidad, donde Diane había aparcado a diario para vigilar mis idas y venidas. Ahora, los niños jugaban libremente en el césped adyacente y los residentes charlaban cómodamente junto a los kioscos de correo sin mirar por encima del hombro. La zona de aparcamiento para visitantes cercana a mi casa, otrora campo de batalla de la campaña territorial de Diane, había sido rediseñada para incluir 2 plazas accesibles, con señalización y pasillos de acceso adecuados a. Jessica utilizaba a menudo una de ellas cuando nos visitaba para nuestros cafés semanales, sin que nadie cuestionara su derecho a estar allí. Aparcar el coche en el lugar designado se había convertido en lo que siempre debería haber sido: un acto cotidiano anodino más que una declaración política o un acto de rebeldía. Esta normalidad ordinaria representaba la verdadera victoria. No ganar a un adversario, sino crear una comunidad en la que no se cuestionaba ni se celebraba la acomodación, sino que se daba por supuesta. Al entrar en casa, pasé por delante de la copia enmarcada de nuestra nueva carta comunitaria que colgaba en la entrada. El principio final, al que yo había contribuido durante nuestras sesiones de redacción, me pareció especialmente adecuado tras recibir la nota de Diane. La accesibilidad es un viaje de aprendizaje y mejora continuos, no un destino al que llegar. El viaje de Meadowbrook no había terminado con la marcha de Diane, ni siquiera con nuestras mejoras físicas. La verdadera accesibilidad requeriría un compromiso, una educación y una voluntad de adaptación constantes a medida que evolucionaran las necesidades. Pero por primera vez desde que me mudé, me sentí seguro de que esta comunidad estaba realmente comprometida con ese viaje, no solo en los documentos de política, sino en las interacciones diarias y los valores compartidos. La comunidad accesible que estábamos construyendo no sería perfecta, pero sus cimientos eran ahora sólidos, un compromiso para aprender de los errores del pasado y crecer hacia un lugar al que todos pudieran pertenecer, exactamente como eran.